Empezamos, maestra. Ok. Buen Adelante. día. Les voy a presentar el tema que se llama entornos escolares seguros en las escuelas. ¿Cuál es el propósito de esta presentación y de este proyecto que nos otorga la SEP? El propósito es dar desarrollar capacidades, actitudes y valores para ayudar a los alumnos en diferentes situaciones, más que nada en lo socioemocional, favoreciendo la empatía y la tolerancia. Todo esto es referente al artículo 30 y 59 de la Ley General de Educación. Para empezar, te maneja estrategias para desarrollar estas capacidades, habilidades, actitudes y valores que los podemos encontrar en el Programa Nacional de Convivencia. Y principalmente nos manda a lo que es la cultura de la paz. ¿Cómo podemos favorecer la cultura de la paz? Podemos favorecerla mediante la democracia. También es muy importante favorecer el diálogo entre alumnos, padres de familia, docentes, directivos, supervisores. Y de esta manera vamos a ir construyendo lo que es una cultura de la paz, que se da mediante la participación de todos y mediante el respeto y la solidaridad. Es principalmente lo que busca este proyecto. Después nos vamos a lo que son los mecanismos de participación. ¿Cómo podemos aplicar esta participación en los entornos escolares seguros? Lo podemos favorecer mediante asambleas donde participen todos y den sus puntos de vista diferentes, se debata y se llega a comunes acuerdos. También se puede mediante consultas, cuáles son las necesidades, qué aqueja a los niños, a los maestros, a los padres de familia, y de ahí ir sacando pues situaciones problema que después se pueden desencadenar en algo que favorezca a todos. Después tenemos el buzón escolar, que también lo podemos poner por ahí en la escuela, donde los alumnos se acerquen, escriban sus dudas, sus miedos y que busquemos estrategias donde podamos favorecer todas estas situaciones para que los alumnos se sientan en un espacio seguro y cálido al estar en la escuela y sea un refugio, no nada más un espacio de combate. Y también maneja mucho los debates, que sean espacios que estén abiertos para que demos nuestro punto de vista y que pues logremos algo en común a beneficio de todos. Nos maneja el manejo pacífico de conflictos. Nosotros como maestros debemos de favorecer que los alumnos lleguen a acuerdos y que tengan espacios para compartir, como los que ya se mencionaron anteriormente. Bien, hay que trabajar mucho en la comunicación asertiva. ¿Cómo podemos llevarla a cabo? Escuchando principalmente. Darnos el tiempo para escucharlos, para que ellos nos digan cómo se sienten, cómo están, qué les aqueja, y después reconocer las situaciones problema en las que ellos están, que ellos se sientan libres de expresar cómo se sienten, de expresar sus emociones y de apoyarlos en lo que pues estén dentro de nuestras manos, en colaboración con los padres de familia. El siguiente punto que nos maneja después de la cultura de la paz es la educación inclusiva. Este proyecto habla y da paso y seguimiento a que estemos en escuelas inclusivas, donde el alumno tenga un sentido de pertenencia, donde no se siente excluido, donde se abra más participación para todos y cada uno de los integrantes del aforo escolar, para que se minimicen las barreras de aprendizaje y para que se trabaje en una igualdad de género donde estemos libres de estereotipos. ¿Cuál es nuestra principal función como docentes? Eh, Eliminar los estereotipos en los que vivimos en esta sociedad, enseñando con mucha prudencia y pues trabajando todos los documentos que nos marca la Secretaría de Educación sin caer en lo redundante de que puede tener algún contexto. El siguiente punto después de cultura de la paz, educación inclusiva y orientación familiar tenemos proteger a los alumnos, que es nuestra prioridad. Después, ser corresponsables con la escuela y con los padres de familia. Y aquí en orientación familiar se basa principalmente en que nosotros como maestros y nosotros como directivos tenemos la responsabilidad de encaminar a los padres en campañas que hagan o hablen sobre la prevención de bullying, la prevención de adicciones, la prevención de violencia. Somos un parteaguas para que los padres de familia tengan espacios donde se puedan concientizar e informar para evitar situaciones como las ya mencionadas.
de que estemos de la mano con los padres de familia para nuestra orientación familiar, que sería el punto número 4. En el punto número 5 tenemos acciones preventivas. Dice que es importante prevenir para poder actuar. Busca que estemos cercanos con las familias de los alumnos y que la familia se dé el tiempo para hablar con sus hijos, que se den espacios, que lo que digan los niños se tome en serio, que no se tome como algo al aire. Y después buscarle apoyo tanto a los padres de familia y los padres de familia, el apoyo también a los alumnos y a sus hijos, que es lo que necesitan. Y también en acciones preventivas nos habla como para prepararse para ir a la escuela. Habla sobre la higiene, habla sobre revisar la mochila de los alumnos, qué es lo que están llevando a la escuela, qué es lo que no deben de llevar y están llevando. Y aquí entra el impedir objetos de ingreso a la escuela. Por eso se llama prepararse para ir a la escuela. De esta manera, desde casa, los padres de familia van a estar previniendo que los alumnos lleven armas, objetos que no deben, objetos explosivos, que lleven medicamentos, pastillas, que pongan en riesgo la integridad de ellos y la integridad de todo el personal docente. Por eso es muy importante que desde casa se lleven a cabo estas acciones preventivas. Y también nos habla sobre tener un croquis escolar, nosotros como directivos, como supervisores, como maestros, y así hacer que los alumnos estén en esas zonas de riesgo que tenemos en la escuela. Y también trabajar en la infraestructura mediante otros proyectos para ir eliminando esas zonas de riesgo. Después tenemos prevención de situaciones de riesgo escolar. La prevención de situaciones de riesgo escolar viene a partir de lo que fue el COVID. Toda esta situación que ya conocemos en cómo se llevó a cabo, cómo se manejó, de ahí sale esta partecita que habla sobre que después de que pasamos por una situación epidemiológica y que nuestro semáforo ya está en verde, que ya están listas las escuelas para reabrir e impartir la educación presencial, se manejan diferentes puntos. El primer punto es que al reabrir la escuela está comprometida en darle inscripción inmediata a sus alumnos y que la falta de algún papel para la inscripción no va a ser un detonante para que se le impida pues este derecho que tienen los niños y los adolescentes. También es muy importante que la escuela, que el directivo, que los maestros tomen en cuenta la participación de los tutores, padres de familia, madres de familia, para que participen en la reorganización y organización de la apertura de la escuela, como mediante diferentes programas como lo es la participación escolar, la participación de vigilancia por medio de padres de familia y la participación de la salud. Posteriormente, ¿cuál es la función del directivo en esto? Es acercar a los padres de familia, a los maestros y darles pláticas para concientizarlos sobre la nueva situación en la que se vive en sociedad referente al reingreso de los alumnos después de una situación epidemiológica, que fue como lo que vivimos en el COVID, mediante pláticas informativas, mediante la participación de los padres de familia, como ya se mencionó anteriormente, y principalmente todo esto se hace para tener una prevención, para saber cómo actuar ante esta situación, que fue lo que ya vivimos anteriormente en el en la dirección. ¿Qué debe de tener dirección a la mano? Debe de tener la ficha de identificación de padres de familia de la escuela, debe de tener la información de la ficha médica de los alumnos, para saber cómo están de salud y debe de tener las fichas de personas autorizadas para que los alumnos sean retirados de la escuela, quién va a ir por ellos. También debe de tener la credencial de los estudiantes para su identificación. Todo esto con la funcionalidad de prevenir situaciones que después podamos lamentar. Eh, la prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir estas situaciones? Bueno, antes debemos de tener un comité de vigilancia. Debemos de tener también el catálogo de objetos y sustancias prohibidas para la escuela, para que lo conozcan los padres de familia, para que lo conozcan los alumnos, los maestros, es muy importante. Y después
hacer el procedimiento de que le revisen la mochila a los alumnos en casa y también en la escuela. Recordemos que esto lo van a llevar a cabo los padres de familia, no lo podemos hacer los maestros. ¿Y qué pasa si llevan algún objeto que pueda poner en riesgo la vida de ellos o de algún compañero de los maestros? Bueno, vamos a suponer que ya en la mochila se encontró algún objeto, pero que no es de riesgo. Entonces, si no es de riesgo para los demás, vamos a suponer que es una navaja. Esta navaja se debe de tomar, se debe de poner en una bolsa de plástico transparente y se debe de resguardar en un espacio seguro. Después de ahí hay que llamarle al supervisor, el director le va a llamar al supervisor, después a las autoridades competentes, hay que hacer un acta de hechos y darle seguimiento. ¿Y qué pasa si esa arma es un arma que sí pone en riesgo la vida de la persona que la lleva y de sus compañeros, docentes, alumnos, etcétera? No vamos a tocar esa arma, se va a quedar ahí en la mochila como así como se encontró y se va a resguardar. Igual se va a seguir el mismo procedimiento, se va a la información que está pasando en la escuela, se va a llamar a las autoridades competentes, se va a hacer un acta de hecho y se le va a dar seguimiento. Y obviamente todo esto siempre es resguardando la integridad del alumno que está pasando este proceso. Hay que mantenerlo con mucha discreción y obviamente posterior a se le va a dar el seguimiento también emocional para evitar estas situaciones. ¿Cómo actuar si hay armas dentro de la escuela? Principalmente nosotros como docentes debemos de prever a los demás calma. En todas las situaciones siempre hay que aportar calma. Después se sugiere que los alumnos se tiren pecho al suelo y que guarden silencio. Hay que permanecer en el aula, no hay que acercarnos a ventanas, a puertas, hay que resguardarnos ahí. No hay que evitar asomarse y si está dentro de nuestras manos hablar al 911 para pedir apoyo, lo podemos hacer. Hay que checar si está todavía el portador del arma por ahí y para ver si podemos salir, si no hay que permanecer en el aula hasta que nos lo indiquen las autoridades. Y después hay que brindar el servicio de emergencia si es que llega a pasar alguna catástrofe. Y se recomienda que se haga un simulacro de estas situaciones cada 6 meses para que estemos conscientes y para que sepamos cómo actuar en, en un proceso como este. Situación de riesgo en la cercanía de la escuela. ¿Qué pasa si hay una balacera, si hay un incendio cerca de la escuela? ¿Cómo? Igual, hay que manejar la calma, hay que evitar la crisis con los alumnos y hay que mantenerlos siempre en una sala segura. Si la zona segura ya no es la escuela, nos va a llegar apoyo y hay que llegar a esa zona segura. Por ejemplo, si es un sismo, pues es recomendable mejor que salgamos del salón, que nos vayamos al patio donde estamos más seguros y siempre cuidando la integridad de nuestros alumnos. Después dice, el manejo de crisis es el punto número 6 que maneja este documento. Manejo de crisis y recuperación emocional. Hay que darles a los alumnos formas de cómo ellos se puedan controlar mediante la respiración y el autocontrol. Por eso es muy importante que continuamente en el aula y en las campañas que el directivo promueva, se hable sobre el manejo de crisis, qué hacer ante esa situación, cómo actuar, cómo ayudar a los demás, cómo hacerlo desde una manera empática, solidaria y con respeto hacia todos. Y también tenemos la detección, atención y canalización y denuncia. Este es otro punto que viene muy importante. ¿Qué hacer si vemos que los alumnos están sufriendo de violencia? Hay que saber identificar los signos de violencia que tienen los alumnos. Es muy difícil identificarlos. Pueden ser moretones, puede ser que bajaron su rendimiento académico, puede ser que no quieren socializar con los demás o bien que vienen muy agresivos. Cuando nosotros identificamos un cambio brusco en la conducta del alumno, pues es que hay que estar atentos para prevenir igual y para detectar más bien el proceso de violencia en el que esté involucrado el alumno.
Y también hay que darle confianza al alumno para que nos pueda platicar qué es lo que le está pasando, cómo se siente, siempre y cuando él lo quiera compartir. Hay que hablar desde la empatía, hay que escucharlo con respeto, brindarle las herramientas necesarias que hagan que salga de esta situación en la que está envuelto en casa. Siempre va a ser la prioridad de los docentes, de los directivos de la escuela, y dar apoyo al alumno para que esté emocional y físicamente estable. Después viene el uso responsable de Internet. Ahí nos da una guía de 10 puntos o de 10 consejos en los que nos podemos ver inmersos los docentes y para compartirle a los padres de familia de cómo tener un uso adecuado del Internet. Maneja, piensa antes de publicar algo, es lo que le podemos recomendar a los alumnos y los papás a los alumnos también, perdón, a sus hijos, de que deben de pensar antes de publicar algo. Deben de mantener secreta su contraseña y no compartírsela a nadie más. Deben de cuidar su imagen. Deben de verificar qué saben de él en Internet. Cada que abran en un dispositivo su cuenta deben de cerrarlo. Deben de siempre respetar a los demás en las diferentes plataformas que ellos usen. De preferencia deben de usar un apodo para que no expongan su nombre y no necesariamente contar todo sobre su vida personal, porque pues obviamente también sería un riesgo. Y hay que asegurar y cuidar sus cuentas. También, ¿qué deben de hacer los padres de familia cuando tienen hijos y están los niños usando el Internet? Dice que deben de investigar y seleccionar las páginas contenidas en Internet apropiadas para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. El uso de Internet por niñas, niños y adolescentes debe ser guiado y supervisado por sus padres. Hay que evitar a páginas que estén incrustadas en correos electrónicos de dudosa procedencia. Hay que instalar un antivirus a las computadoras de los niños, los que están usando. Hay que establecer límites y horarios para usar estos dispositivos y hay que evitar intercambiar información con desconocidos. Todos estos son puntos que nos apoyan tanto a los docentes como a los padres de familia para el uso adecuado de las herramientas de TICS en los menores de edad. Y después viene la coordinación interinstitucional. Es, eh, es un espacio que se da ahí en la guía, que los invito a leer, y habla sobre los entornos educativos seguros y cómo responder eficazmente a cualquier incertidumbre que se presente en la escuela. Y después viene la prevención de violencia. Es prevenir el acoso escolar, acciones que lleven a cabo el desgaste emocional o físico de los alumnos. Y, por ejemplo, ahí venía un ejemplo que era de que los niños más chiquitos se podían guiar con los más grandes, haciendo mentores, para que los mentores enseñen a los niños más pequeños a cómo evitar situaciones de acoso escolar, tanto en la escuela como en la familia. Y por último viene la participación estudiantil, que son compromisos y responsabilidades que se le dan a los alumnos, a los padres de familia y a los docentes. Y pues son esos 10 puntos los más importantes que se manejan en este documento. No sé si tengan alguna duda. Vamos bien, maestra. Si quiere, vamos a complementar Ujú, con el video de este tema, ujú. que ya saben que también está por ahí en la página de YouTube. Es el número 7. Ahí va, déjame comparto aquí la pantalla. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno. A ver, aquí se está cargando. Por favor, accionamos para saber que ya se ve y se escucha de manera adecuada.
Ahí se logra ver la... ¿Se logra ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Ay, Sí. Ok, ahí va el video. sí, ahí está. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fundamental: cómo se construyen entornos escolares que sean de verdad seguros. Y ojo, no hablamos solo de un manual de reglas, sino de levantar, ladrillo a ladrillo, una auténtica fortaleza de bienestar para el alumnado. Venga, vamos a desgranarlo. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace que un cole sea un lugar seguro? Porque ya os adelanto, no se trata de poner más cámaras o muros más altos. La respuesta, como vamos a ver, es mucho más profunda. Tiene que ver con las personas, con las relaciones y con la cultura que se respira dentro. A ver, para empezar, hay que tener algo muy claro. Las escuelas no son islas, para nada. Son un reflejo de la sociedad, de la comunidad que la rodea. Y por eso mismo se enfrentan a desafíos que vienen tanto de dentro como de fuera. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, la idea principal de todo esto. La seguridad no es algo que simplemente pasa, no es algo que surja por arte de magia. Es el resultado de un esfuerzo consciente, de un trabajo en equipo, es, como dice aquí, una construcción comunitaria, donde cada pieza cuenta. Vale, si decimos que la seguridad se construye, ¿cuáles son los cimientos? ¿Por dónde empezamos a poner ladrillos? Pues la base de todo, el punto de partida, es lo que llamamos una cultura de paz. Porque la seguridad de verdad, la que perdura, no nace de reaccionar a los problemas, sino de crear una cultura positiva desde el principio. Fijaos bien en cómo se define esta cultura de paz, porque es muy potente. No significa que no haya conflictos, sino todo lo contrario. Es un proceso, algo que está siempre en marcha, que forma a las personas y que busca transformar esos conflictos, esos roces del día a día, en una oportunidad para aprender. ¿Y cómo? Con dos herramientas clave: la participación y el diálogo. Y claro, esta cultura no es algo abstracto, no es humo. Se sostiene sobre pilares muy sólidos y muy concretos como los que vemos aquí. Hablamos del diálogo, de la participación de todo el mundo, del respeto básico, de la empatía para ponerse en el lugar del otro, de la responsabilidad de nuestros actos y, por supuesto, de la solidaridad. Muy bien, ¿y cómo llevamos todo esto a la práctica? Bueno, pues el primer gran bloque son las acciones formativas. La idea es construir esa seguridad desde dentro, equipando a toda la comunidad escolar con las herramientas que necesita. Es que la clave no es imponer reglas sin más, sino desarrollar capacidades, habilidades para la vida, ni más ni menos. Estamos hablando de enseñar a gestionar las emociones, a dialogar de forma que nos entendamos, a practicar la empatía de verdad y a saber negociar para solucionar los problemas de forma pacífica. Y esta tabla es genial porque ilustra perfectamente el cambio de mentalidad que hace falta. Pasamos del modelo de disciplina de toda la vida, que viene de fuera, se basa en castigos y solo busca corregir, a un modelo de resolución pacífica, que se basa en el diálogo, en construir acuerdos juntos y en convertir el conflicto en una oportunidad de aprender. Es un cambio brutal. Y esto no se queda en ideas bonitas, ¿eh? Hay una metodología, una hoja de ruta muy clara con 6 pasos. Primero, parar y calmarse. Segundo, hablar y sobre todo escuchar. Tercero, intentar entender qué necesita de verdad cada persona. Cuarto, lanzar ideas para solucionarlo. Quinto, elegir la que mejor funcione para todos. Y sexto, hacer un plan para ponerlo en marcha. Es un mapa clarísimo. Pero claro, no todo es formar, también hay que proteger. Y aquí es donde entra el segundo gran pilar, las acciones preventivas. Ahora sí, hablamos de protocolos, de procedimientos claros para saber cómo actuar ante posibles riesgos y proteger al alumnado. Esta tabla nos da una foto muy buena de lo que abarcan estos protocolos. Cubren un montón de situaciones, desde cómo actuar si aparecen objetos o sustancias prohibidas hasta qué hacer si hay un peligro cerca del centro. También definen cómo gestionar las entradas y salidas de forma segura y, muy importante, establecen mecanismos para casos de violencia o para el manejo de una crisis. Y con esto vamos cerrando el círculo, porque la conclusión nos lleva de vuelta al principio. Construir un entorno escolar seguro no es el trabajo de una sola persona, ni mucho menos. Es un esfuerzo de todos, un trabajo continuo y colectivo. Y cuando decimos todos, nos referimos a todos de verdad. El alumnado, por supuesto, las familias desde casa, el profesorado en las aulas y también las autoridades. Es una cadena de responsabilidad compartida en la que cada eslabón es imprescindible para conseguir y, sobre todo, para mantener ese ambiente de seguridad. Y esta cita de Fierro me parece que lo resume de una forma brillante. La violencia no es un vacío,
no es la nada, es una forma de relacionarse. Una forma en la que faltan los ingredientes esenciales, el diálogo, el aprecio y el respeto. Por lo tanto, construir seguridad es en el fondo construir una mejor manera de convivir. Y con esto terminamos. La reflexión final es una llamada a la acción. No hace falta esperar a tener un gran plan para empezar. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pequeña acción, qué gesto, qué conversación se puede empezar hoy mismo en cualquier comunidad para ayudar a levantar o a reforzar esa fortaleza de bienestar? Muchas gracias por la atención. Listo, continuamos con la maestra Cintia. Maestra, ¿tiene preparada su presentación? Usted me avisa, maestra Cintia. Y después de la maestra Cintia tenemos a la maestra Cecilia. Se me trabó un poquito aquí la pantalla. Sí quería mostrarme, pero no sé, se congeló. Voy a compartir pantalla. Buenos días. Buen día. Buen día. Y me indican si lo ven Sí, maestra, ella se ve. ahí. ¿Sí? Sí, Muy bien. ya sabes, se presenta primero, por favor, y luego empieza Sí, con su tema. claro que sí. Pues buenos días. Yo soy Cintia Reina. Em, Tengo 15 años frente a grupo en educación primaria. Tengo la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Serafín Peña en el 2010. Después de varios años, por fin se me hizo estudiar mi maestría, pero no me quedé corta, entonces eh, me animé a hacer varias a la vez. En el 2023 me gradué de la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa por parte de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. En ese mismo año, porque lo hice a la par, hice la maestría en educación con orientación en didáctica constructivista, en el Instituto del Fomento Científico de Monterrey, conocido como FOSIN. Y al año siguiente, me llevé también otra maestría en docencia en el Centro Universitario Trilingüe, conocido como CUT. Tanto la de la UCNL y CUT fueron en línea, FOSIN fue presencial. Y pues apenas en octubre del año pasado terminé mi doctorado en educación, también por el CUT. Estoy en espera de mi título. Entonces, para esta promoción, pues no pude ingresar mi documento de doctorado porque pues está en trámite y sabemos que de acuerdo a este lineamiento pide que tengas el título o la cédula. O en este caso ya hasta pide los dos. Entonces, lo que hice fue ingresar el de maestría. El año pasado que presenté horizontal, no pude meter el de maestría, no, sí lo metí el de maestría. El antepasado que presenté vertical no lo pude ingresar porque estaba en trámite. Entonces ahí fue donde me dejó el de la licenciatura y me recomendaron que mejor me fuera por horizontal. Y pues bendito Dios, sí lo acredité. Este, Alcancé yo lo que fue la promoción de carrera magisterial en el último año que estuvo el Baster Gordillo. Entonces alcancé mi letra A, algo así, que es la primera. Ahorita pues ya la de promoción en el 1, o nivel 1. Y pues pregunté antes de quererme otra vez intentar ser el del vertical, que si acaso no se veía afectado, ¿verdad? Porque pues el tener un incentivo de manera muy pronta, pues que luego te lo quieran quitar y pues me dijeron en UCICAM Nuevo León que no daba ningún problema. Entonces, pues aquí estamos otra vez. Yo creo que ya perdí la cuenta de cuántas llevo, pero a mí me sirve, yo lo veo no como aferrarme a querer tener, sino como que el conocer, el saber hasta dónde sí, hasta dónde no, y estar actualizados, ¿verdad? Entonces, ya aquí tengo varios años siguiendo a la maestra, no me había tocado la oportunidad de exponerlo porque o estaba en una maestría, o estaba en la otra maestría, o estaba en otro curso, y ahorita dije, ay, por fin me va a tocar dar una clase con la doctora, porque ya he estado en varios círculos de estudio, pero bueno, aquí estamos. Me tocó el de lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica. No es algo que me toca en la guía de primaria, pero está bastante bueno porque al fin de cuentas es algo que debemos de conocer, al menos yo lo veo como que es del lado
más enfocado hacia supervisión, pero pues nos sirve a todos, ¿verdad? Es un tema algo extenso, se divide en 3 títulos, igual como quiera, ahí les dejé el quiz, un mapa, eh, eh, cuadro, sino, no, un esquema, y también les dejé el subrayado ahí en el Classroom con la doctora, para que lo puedan visualizar y verlo más detalladamente, y pues bueno, este título primero es de las disposiciones generales, trae nada más solamente un capítulo que enfoca objeto, alcance y glosario, de manera muy general, lo voy a hacer porque pues sí, sí está muy extenso. Y al ser un lineamiento, pues no te puedes brincar ningún tipo de artículo, por así llamarlo, ¿verdad? Son hasta el 49. Entonces tenemos en el primero que busca el establecer las bases que las autoridades educativas planifiquen, ¿verdad? Que coordinen y operen este servicio de asesoría y acompañamiento para las escuelas en educación básica. El segundo nos dice los lineamientos de observancia obligatoria, que es lo que debe de realizar. El tercero, bueno, emite y difunde materiales de apoyo. ¿Qué seguimiento se le da a este servicio de asesoría? Y si acaso requiere alguna información relevante para dicho servicio de asesoría. En el cuarto, bueno, ya nos habla de las definiciones que se emplean. En este caso, ¿qué es la autoridad educativa de las entidades federativas? ¿Qué es el colectivo docente? ¿Qué es el consejo técnico escolar? ¿A qué se refiere el consejo técnico de zona? ¿Cómo se conforma un comité escolar de administración participativa? ¿A qué se refiere la comunidad educativa? La escuela, la gestión escolar, la nueva escuela mexicana, el personal docente, el asesor técnico pedagógico, ¿qué es un tutor? El programa escolar de mejora continua, ¿a qué se refieren las redes y comunidades de aprendizaje? Y personal con funciones de supervisión. Creo que se me hizo muy, muy importante. Me hubiese gustado verlo colocado completo, pero pues iba a ser muy, muy extenso. Entonces, viene en en la página 10 y en la página 11. Ahí lo pueden revisar, aquellos que les corresponde estudiar este tema para que definan bien, ¿verdad? Cuáles son estos conceptos, ¿sí? Esto en cuanto al capítulo primero. El título segundo trae 4 capítulos. El capítulo primero es definición, objetivos y características. Nos habla de 5 artículos, por así llamarlo, o lineamientos. En el quinto nos dice que el servicio de asesoría, conocido como SAI, así lo voy a denominar, es el conjunto de mecanismos que están obviamente articulados, que las actividades están orientadas siempre a la mejora de las prácticas educativas de maestros que cuáles son, bueno, mejorar prácticas, apoyar en proceso de incorporación al servicio, contribuir a la transformación de las escuelas, organizar acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría. Y vienen ahí numeradas de la letra o del número 1 al número 4, ¿sí? En este documento. En el octavo nos habla de las características de este servicio de asesoría, que es organizar el trabajo técnico pedagógico, dirigir las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría, que sí es planificado, o sea, no va al vapor, es continuo y organizado, es dialógico, es situado y dirigido al cambio educativo, es formativo, atiende la diversidad de situaciones y contextos y coloca en el centro alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Es algo que yo creo que en todos los documentos lo tenemos siempre bien claro, ¿verdad? Es algo que se reitera. Genera redes y comunidades de aprendizaje y de igual manera viene de los números del 1 al 9. En el noveno nos habla que dicho servicio de asesoría operará en las escuelas públicas. ¿En qué instancias? Bueno, en la inicial, en preescolar, primaria y secundaria, también incluyendo la educación indígena, la educación especial, las escuelas multigrado, ahí se me fue una H por una G, y la telesecundaria. ¿Ok? Va todo aquí muy enlazado. En el capítulo 2, que nos habla de las autoridades educativas de las entidades federativas, de igual manera, nos marca aquí 4 artículos. Nos dice el 11º que las autoridades educativas conformarán un equipo técnico
para operar y guiar el desarrollo de este servicio de asesoría, ¿sí? En el 12º de las supervisiones escolares continuarán a cargo de la dirección, subsecretaría o dependencia que corresponda. En el 13º, ¿cómo es que se organizan estas actividades? Bueno, nos pide aquí que debe de existir una comunicación con supervisiones, un liderazgo para el desarrollo de este servicio de asesoría, una vinculación para la mejora continua, un acompañamiento técnico, un desarrollo de capacidades de acuerdo a las necesidades para esta prestación del servicio de asesoría, un impulso de redes y una con comunidad de aprendizaje a nivel estatal, una atención a necesidades de las escuelas, una articulación de este servicio de asesoría con otras actividades educativas y el cumplimiento en procesos de selección y desarrollo de funciones. En el 14º nos habla que la autoridad educativa de estas entidades federativas determinarán e informarán las tareas específicas y aquellas que requieran de su previa autorización al equipo técnico estatal. Recordemos que todo este tipo de actividades pues vienen siempre, ¿verdad?, de nivel federal, pasa al estatal y luego llega a jefes de sector, se va a supervisión, a directivos, hasta que llega a las aulas, ¿verdad? Entonces, este tipo de asesoría, a lo que estuve viendo en estas más de 30 páginas, me hizo recordar el momento en que fui tutora. Ahorita que ya llegué a uno de los capítulos, les hago énfasis, que fue lo que desarrollé durante ese servicio de tutoría que llevé hace un par de ciclos escolares. En este siguiente capítulo tercero del título segundo, que habla de la organización, me habla acerca de los integrantes de este servicio de asesoría, sus funciones y las responsabilidades que tienen. Nos hablan varios artículos o lineamientos, mejor dicho. En el 15º, de la estructura básica. Aquí sí hay que tener esto en claro. ¿Cuál es esta estructura básica que debe tener este servicio de asesoría? Bueno, si hablamos de educación inicial, y un asesor técnico en apoyo en actividades de dirección a otras escuelas. Sí, recordemos que una TP y una T no es lo mismo, entonces hay que saberlo diferenciar. Por eso en un principio que les mencionaba acerca de cuáles son esos que ubicarlo. 17º, que corresponde a los supervisores de zona, coordinar y desarrollar que este servicio de asesoría en las escuelas que están a su cargo, ¿verdad? Tienen ellos que coordinarlo y desarrollarlo, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tienen? Comunicar, gestionar, determinar, asegurar, participar, establecer, planificar, coordinar, desarrollar, evaluar, articular, informar. Está muy extenso, ¿sí? Yo lo que hice fue enfocarme a las numeraciones y agarrar los verbos, ¿sí? Sí recomiendo, la verdad, que así lo lean, lo puse como quieran el subrayado, por eso hago énfasis de que ahí está completito. En el 18º nos habla de que, bueno, ¿qué hace un ATP? Recordemos que un ATP es personal docente, ¿verdad? Que se va y apoya la supervisión, ¿sí? Es un agente central del proceso de cambio y mejora en las escuelas. ¿Qué responsabilidades tiene? Participa, propone, elabora, asesora, visita, orienta, analiza, reflexiona, impulsa e informa, ¿sí? En el 19º nos habla de las autoridades educativas de la entidad federativa, que será responsable de que el personal docente con funciones, ojo, del ATP, en ningún caso desempeñe funciones administrativas ajenas a su cargo y responsabilidades. Digo, yo no estoy en esa función, pero ese es uno de otras cosas. En el 20º sabemos que esos son los lineamientos. El personal directivo con funciones adicionales de asesor técnico, que es ahí donde se hace el reconocimiento, ¿verdad?, de la función, ¿sí? Forma parte del equipo también de servicio de asesoría. Las responsabilidades son acordar, elaborar, desarrollar, evaluar, colaborar, analizar, reflexionar e informar. Recuerdo que en mi etapa que fui tutora, pues sigo yo con mi cargo frente a grupo, pues yo sí tuve mis tutorados en línea.
Y cuando lo comentó con el directivo que tenía en su momento, me dice, no, maestra, a mí de director no me conviene ser tutor porque a mí no me pagan, porque es una función que tengo que realizar para los de nuevo ingreso. Aquellos que son directores o supervisores, desmiéntame porque aún no llego a ese puesto, pero si acaso no es así, y si es así, pues ya sabemos, ¿verdad? Que en sí entonces llevan a cabo esa función de asesor técnico, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, maestra, es correcto. Una de las principales funciones del directivo, del asesor técnico pedagógico y de supervisor es asesorar y acompañar. Del jefe de sector igual. Asesorar y acompañar. Entonces, no se tiene una remuneración extra por eso. Y sí es una oportunidad la tutoría para el docente frente al grupo porque pues es un ingreso extra. Pero en el caso de todas las demás funciones, ya es parte de nuestra función. Entonces, no, no es algo, un incentivo extra, no, porque ya lo tenemos que hacer. Muy bien, aclarado, muchas gracias, doctora. Este, y luego tenemos aquí, me quedé en el 20º, sí, el personal directivo con funciones adicionales, no, esa ya la ley, 21º, aquí, ahora sí, el personal docente con función de tutoría tiene muchas responsabilidades, ¿verdad? Participa, establece, organiza, desarrolla, registra, proporciona, ofrece tutoría al menos 20 días al mes. Ya cuando veamos el capítulo de los tipos de tutoría, que son 3 modalidades, vamos a identificar realmente qué es lo que desarrolla, ¿sí? En el 22º nos habla de los jefes del sector, que es, bueno, o de enseñanza, jefes de enseñanza, supervisores y ATPs de educación física o educación especial podrán participar como coadyuvante de servicio de asesoría, ¿sí? Y en el 23º, que está enfocado hacia directores, maestros y técnicos docentes, les corresponde participar y comprometerse en la mejora de las prácticas educativas. Esto es del capítulo 3, sí, 3. Vamos al capítulo 4 de la operación de este servicio de asesoría. Nada más nos enfocaba a un solo lineamiento, es donde nos habla acerca de que la autoridad educativa de cada entidad, a través de las supervisiones de zona escolar, ¿qué va a hacer? Orienta y desarrolla. ¿Pero qué? ¿Qué hace? Bueno, recordemos que todo es antes, inicio, durante y casi al finalizar o antes de cerrar, ¿sí? En cuanto a las autoridades educativas, bueno, ellos siempre, previo al ciclo escolar, tenemos que realizar acciones para fortalecer las supervisiones de zona, ¿sí? En cambio, las supervisiones, bueno, seleccionan a los directivos que tendrán esa función adicional de asesor técnico. Recordemos que va de parte de autoridades y se va bajando la información, ¿verdad? En el inicio, la autoridad educativa identifica las escuelas con necesidades y diseña una estrategia. En la supervisión, ¿qué es lo que hace el inicio? Bueno, revisa con el Consejo Técnico de Zona cuáles son las metas, los objetivos y acciones para desarrollar durante este servicio de asesoría, ¿sí? Recordemos que no todas las llevan esta asesoría. Ahorita vamos a ver quiénes son los que están obligados a, también vienen en este lineamiento. Durante el ciclo escolar, ¿qué hace la autoridad educativa? Bueno, fortalece y atiende las necesidades de las escuelas. En cambio, una supervisión, bueno, lleva a cabo las acciones de asesoría, de acompañamiento y de tutoría. Y ya casi para cerrar o finalizar el ciclo, la autoridad hace una valoración de acciones realizadas y nuevos retos, y las supervisiones elaboran un reporte sobre el desarrollo del servicio de asesoría. ¿Sí? Todo esto dentro del título segundo del servicio de asesoría y acompañamiento, y la organización. En el título tercero, que nos habla de los ámbitos de intervención y servicio, aquí ya vienen 5 capítulos. ¿Sí? En el primer capítulo de ámbitos de intervención nos habla de 4 lineamientos. El 25º nos dice que los servicios de esta asesoría es práctica docente, práctica directiva, tutoría a maestros y técnicos docentes, ojo, de nuevo ingreso. Si llegamos a lograr esta promoción, pues sabemos que vamos a tener este servicio de asesoría y acompañamiento, ¿verdad? En este caso, pues ya de nuestras autoridades inmediatas, si vamos para dirección, pues entonces viene el supervisor. Si va el supervisor, pues ya van ahí viendo quién es el que les va
orientando. En el 26º, la intervención de la práctica docente se enfoca en dar atención a las necesidades técnicas pedagógicas que presenta el personal docente y técnico docente en servicio o de nuevo ingreso. ¿Sí? 27º, la intervención de la práctica directiva se enfoca en dar atención a las necesidades. ¿Cuáles? La operación del servicio educativo, la promoción de espacios seguros y saludables, la detección y atención oportuna de rezago en escuelas o en riesgo de abandono escolar, entre otras. El 28º es la intervención de la tutoría de maestros en el acompañamiento, en la orientación, que sea el impulso, el apoyo, el fomento de la transformación de las prácticas docentes. Recordemos que pues no es lo mismo cuando, bueno, vienen ingresando maestros al sistema, al servicio público, pues no es lo mismo lo que ven en las aulas, en las normales, en los colegios privados, que lo que ya tenemos directo, ¿verdad?, en el servicio. Esto en cuanto al capítulo primero. En el capítulo segundo nos habla de 3 lineamientos. El 29º, que nos habla de que el personal que conforma este servicio de asesoría brindará los servicios de dicha asesoría y acompañamientos técnicos pedagógicos. En el 30º, que las escuelas podrán acceder a estos servicios de asesoría o acompañamiento cuando la dirección escolar o el colectivo docente, en su mayoría, lo solicite a la supervisión de zona escolar. Esa es una. 2, cuando el Consejo Técnico de Zona lo determine para el conjunto de escuelas, o varias o algunas de ellas. 3, cuando la supervisión de zona escolar lo establezca con base a las necesidades. Y 4, cuando la autoridad educativa de la entidad federativa instruye a la supervisión a dar servicio a determinadas escuelas, ¿sí? Ahí ya sabemos entonces cuándo es que se da este servicio de asesoría. Pero bueno, también falta enfocarnos cuándo son estos o cuáles son los temas prioritarios por los cuales se determina que deben de operar este servicio de asesoría en estas escuelas. Ahorita lo vamos a ver. El 31º nos habla que las escuelas accederán al servicio de tutoría cuando exista personal docente o técnico docente de reciente incorporación al servicio público educativo, que era lo que les mencionaba ahorita. En el capítulo 3º, que nos habla de la asesoría al personal docente y directivo, nos habla de 5 lineamientos. El 32º dice, la asesoría conlleva un proceso formativo y de fomento de habilidades que desarrolla la supervisión de zona escolar para la mejora de las prácticas docentes y directivas. El 33º dice que la asesoría puede ser brindada a varias escuelas o colectivos docentes de manera simultánea y puede ser proporcionada por la supervisión de zona escolar, por un asesor técnico pedagógico o por un asesor técnico, o sea, algún director. El 34º, la asesoría se proporcionará en planteles escolares e implicará la observación y análisis colectivo de las prácticas educativas. Recordemos que si se da la asesoría en planteles escolares es porque ya sea que estás en modalidad presencial con un asesor o porque te está asesorando ya sea el director o el supervisor, ¿verdad? Porque también tenemos modalidades en línea, pero ahorita las vamos a ver. En el 35º, de manera prioritaria recibirán asesoría en las escuelas que atienden, ahí va lo que les comentaba, la población migrante, población con discapacidad o con alguna dificultad severa de conducta o alguna dificultad de comunicación o alguna dificultad severa en aprovechamiento. ¿Sí? Es cuando se hace servicio de asesoría y acompañamiento. ¿Sí? El 36º, la asesoría la técnica pedagógica y técnica consistirá en organización de trabajo de asesoría, búsqueda y construcción conjunta de propuestas de mejora, puesta en práctica de las propuestas de mejora diseñadas y la valoración de las propuestas de mejora. ¿Sí? Esto en el capítulo 3. En el capítulo 4, que nos habla del acompañamiento a las escuelas, nos menciona 4 lineamientos. En el 37º, espero no brincarme ningún capítulo, nos habla que el acompañamiento que brinda la supervisión de zona escolar siempre se da durante un ciclo escolar mínimo, pero se le puede dar esa manera consecutiva, ¿verdad? También si en caso que se requiera. Dice a por lo menos 2 escuelas de la zona que lo requieran de atención prioritaria,
que presenten retos, que era como ahorita lo mencionaba, problemas de convivencia escolar, como cuáles: acoso, violencia de género, de discriminación, el cumplimiento irregular en la operación del servicio educativo, cuando se tenga también altos índices de ausentismo, cuando se tenga reprobación o deserción escolar, cuando se enfrentan dificultades para el logro de los aprendizajes esperados y los propósitos educativos, o cuando se tiene un alto porcentaje de los alumnos. Claro que también es cuando se brinda. Pero también, como ahorita mencionaba, son prioritarias aquellas que se dirigen a población indígena, migrante, con barreras de atención, ¿sí? Plena y efectiva, con discapacidad, con conducta, con comunicación, o sea, que tenga ese tipo de barreras, con barreras de aprendizaje en escuelas multigrado, telesecundarias o en zonas con alta marginación, ¿sí? Y el 34º nos dice que este acompañamiento consistirá en un conjunto de acciones que determine la autoridad educativa de la entidad federativa a través de la supervisión de zona escolar para la atención y superación de los retos, del reto o retos que se enfrenten. En el 39º nos habla del periodo de acompañamiento, ¿sí? Que a lo que les decía, de al menos un ciclo escolar completo. Se puede prolongar este año lectivo, ya sea 2 años o más, según la necesidad, ¿sí? Brinda la supervisión de zona en la escuela. Al menos yo que fui tutora de maestros de nuevo ingreso al servicio público, pues bueno, me tocó ser su tutora en el segundo año de ellos. Ellos ya me decían que ya habían estado un año, y a mí me tocó cerrar con ellos esa tutoría. Y en el 40º tenemos que cuando la necesidad técnica pedagógica supere el ámbito de competencia de la supervisión de zona, bueno, es cuando interviene la autoridad educativa, porque es la que determina la instancia que tendrá que atender dicha necesidad, ¿sí? Y en el último capítulo 5, que nos habla de la tutoría al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso, nos habla aquí de, pues, 9 lineamientos. Ya para cierre, tenemos que en el 41º, la tutoría es una estrategia de profesionalización para fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo. En el 42º nos habla de los propósitos de tutoría, que como bien lo vimos, es fortalecer las competencias, contribuye a la mejora, coadyuva que se inicie la vida profesional con mejores elementos. Recordemos, no es lo mismo lo que ven en los libros que a la práctica, ¿verdad? El 43º, el enfoque de la tutoría. Bueno, ¿cuáles son? El fortalecer el aprendizaje, la autonomía, impulsar el mejoramiento, fomentar la transformación, utilizar el aprendizaje entre pares, contribuir a la formación profesional, propiciar el apoyo profesional y que requiere una base ética de trabajo. En el 44º nos habla de los tipos de tutoría, que el presencial, ahorita voy a hablarles de cada uno que viene en los siguientes puntos, el de en línea para zonas, el de en línea y otro que es para zonas rurales o alta marginación. Aquí me faltó ponerle una comita. Nos manejaba 3 tipos de tutoría. En el 45º nos habla de la tutoría presencial. ¿Aquí en qué consiste? Bueno, es una asistencia del tutor con los tutorados en reuniones de trabajo, se da una observación en las aulas, hay una comunicación directa y a través de medios electrónicos. ¿Cuántos maestros puede atender un tutor presencial? De 1 a 3 maestros máximo. ¿Cuánto tiempo? Dice que 3 horas por semana a cada maestro tutorado. ¿Sí? Si se hacen visitas, era lo que yo tomé en su momento los cursos para tutor presencial antes de pandemia, me acuerdo, y me tocó ser tutora en línea casualmente cuando iniciamos la pandemia, y luego me tocó tomar también el curso para ser tutora en línea, y ahí es donde te das cuenta de cómo va cambiando, ¿verdad? Se mencionaba que, bueno, que mandaban fotografías, mandaban videos cuando el tutor no podía, acudir, pero sí se da esa comunicación constante. En cambio, en el 46º nos habla de una tutoría en línea, que fue la que yo llevé a cabo, y dice que a través de una plataforma virtual de UCICAM, donde se tiene de 10 a 12 maestros máximo. En mi caso, yo tuve 10 maestros a cargo, de 3 a 4 horas por semana. Teníamos sesiones síncronas, se subían las actividades, relatorías, chats, que se daban ahí de manera síncrona y asíncrona también,
Como quiera, UCICAM te está marcando. Yo me acuerdo que me hablaban directamente de UCICAM para ver cómo seguían los maestros, si había respuesta o no, porque no todos ingresaban, porque como uno decían, es que ya tuve tutor un año, ¿por qué dos? Entonces a veces se portaban un tanto renuentes los maestros de nuevo ingreso, porque pues sí, es algo extra, ¿verdad? Que tienen que realizar. Actividades también que se llevan. No nada más es orientar y charlar, dialogar, ver retos, problemas, sino también se les piden actividades. Entonces, sí era algo ahí que teníamos que estar. Te pedía la plataforma estar tan cierta cantidad de horas conectado, entonces sí, te están ahí revisando. En cuanto a pago, nada más se paga en una sola exhibición al finalizar la tutoría. Luego tenemos el 47º que nos habla de la tutoría para zonas rurales o de alta marginación. Aquí nos hace énfasis que es una reunión por mes, que en total en el ciclo escolar son 10 reuniones, donde se dan de 8 a 12 maestros, con duración mínima en cada reunión de 5 horas cada una. ¿Sí? En el 48º nos habla de la participación de la tutoría voluntaria, ¿sí? Pero que cumpla con los requisitos establecidos y el proceso de selección y desarrollo de las funciones de asesoría y acompañamiento, que a lo que le decía, yo cuando me entero de que se puede ser tutor, pues ahí ya empieza uno, ¿verdad? Que, oye, pues ¿cómo le hago? No, pues ocupas este curso, ocupas aquel. Y me tocó, me acuerdo que cuando quise ser tutora, no sabía que había en línea. Entonces, que tenía, perdón, sabía que había en línea, pero no sabía que tenía que tomar un curso específico para ser tutora en línea. Entonces, yo había acudido para uno en presencial, me acuerdo que fui a un SECAM en Guadalupe, en la noche, era nocturno en su momento, y luego ya tuve mi constancia y todo, y me dicen, pero no le va a servir maestra, porque pues usted está inscrita para el de en línea y le piden llevar tal curso. Entonces ya acudí al centro de Monterrey también, nocturno, y llevé a cabo ese curso que al finalizar fue cuando inició pandemia, nos faltaban como 2, 3 sesiones y ya les hicimos en línea y bueno, culminamos. Pero sí, debemos de llevar ese proceso, ¿verdad? De desarrollo, de selección de todo lo que va pidiendo la misma UCICAM. Es voluntario, no es de que me obligó el supervisor o el director a que yo sea asesor, no. En el caso de los maestros, ¿verdad? Que están frente a grupo. En caso de los directores, pues ya es parte de sus funciones, como ahorita bien decía la doctora. Y el 49º tenemos como cierre la Autoridad Educativa Federal dará seguimiento al desarrollo de la tutoría, tanto desde el punto de vista académico como administrativo, que era lo que yo les comentaba, que pues bueno, no nada más, ahí está la plataforma y háganle solos, no, si te están monitoreando, a mí me hablaban para revisar porque pues veían que no había respuesta de los maestros de nuevo ingreso, eran como 3, donde me decían que no, y pues yo tenía las evidencias, me ponen en chats que no, que ellos ya acabaron y que tienen documento y que le haga como pueda. Entonces, ellos tenían que llevar ahí el seguimiento, ¿verdad? Oye, pues porque el maestro no trabaja, ¿qué estás haciendo tú? De evidencias, llamadas, chats, correos, de todos los medios de comunicación que se tengan con los maestros, era la manera de yo sustentar que, oye, estoy trabajando, pero pues no tengo respuesta de mi tutorado. Y pues bueno, eso es todo en cuanto al tema de los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica. Excelente, maestra. Voy a compartir el video que tiene que ver con este tema. Aquí se está cargando. Y reaccionamos para saber que se ve y se escucha de manera adecuada. Ahí va. El futuro de todo un país, pues muchas veces la clave está en sus aulas. Hoy vamos a meternos de lleno en la Ley General de Educación de México, que es básicamente la hoja de ruta que marca el camino educativo para... Se me hace que este no es el SAE.
Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un sistema que es clave para la educación en México, el SAE. La idea es desgranar cómo está diseñado desde sus cimientos para apoyar a las escuelas y a los docentes en su trabajo del día a día. Todo esto parte en realidad de una pregunta fundamental, una que cualquiera en el mundo de la educación se ha hecho alguna vez. ¿Cómo nos aseguramos de que el apoyo llegue de verdad, que no se quede en el papel y que alcance a cada escuela y a cada aula? Pues bien, justo ese es el reto que el SAE intenta resolver. Para entenderlo bien, aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Empezaremos por el porqué, el gran reto. Luego definiremos qué es exactamente el SAE, veremos cómo funciona, quiénes son las figuras clave y por último, cuál es su objetivo final. Así que vamos al lío. Venga, empecemos por el principio, por el gran desafío educativo. Y es que el SAE no surge de la nada, para nada. Responde a un compromiso constitucional muy claro que existe en México. La base de todo este entramado es una idea súper potente, que está recogida en el artículo 3º de la Constitución. Básicamente, dice que el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer una educación de excelencia a todo el alumnado. Este compromiso, fíjense, es el pilar sobre el que se construye todo lo que vamos a ver. Bien, pues pasemos a ponerle ya nombre y apellidos a la respuesta que se da a ese gran reto. ¿Qué es exactamente esto del SAE? Pues SAE son las siglas de Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. Como dice la definición oficial del artículo 5, no es una única cosa, sino todo un conjunto de mecanismos, de engranajes que buscan una doble meta. Por un lado, mejorar las prácticas profesionales de profes y directivos y por otro, fortalecer la gestión de los centros. Y para entender bien el contexto hay que hablar de un concepto clave, la nueva escuela mexicana. El SAE no funciona en el vacío, sino dentro de esta filosofía educativa más grande. Y la idea central de este modelo es buscar siempre la equidad y la excelencia, poniendo al estudiante y su aprendizaje en el centro de todo. Esto, a su vez, se conecta con algo muy práctico, el programa escolar de mejora continua. Y aquí lo importante es que no hablamos de un plan genérico que vale para todos. No, cada escuela hace su propio diagnóstico y crea un plan a medida. Por lo tanto, el apoyo del SAE tiene que alinearse con esas necesidades específicas que cada centro ha detectado. Vale, perfecto. Ya sabemos qué es. Pero ahora viene lo interesante. ¿Cómo funciona todo esto en la práctica, en el terreno? Vamos a ver cuáles son sus principios guía. El artículo 8º de los lineamientos nos da una lista de características que son la clave de todo. Y aquí hay un punto que me parece fascinante. Esto no va de una imposición de arriba a abajo. Cuando leemos palabras como dialógico, situado o aprendizaje entre pares, nos damos cuenta de que la idea es la colaboración, un giro importante respecto a modelos más rígidos del pasado. Vamos a pararnos un segundo en eso de dialógico. ¿Qué quiere decir? Pues que la herramienta principal es la conversación, el diálogo. Se trata de crear espacios para discutir, para intercambiar experiencias entre docentes, para que aprendan unos de otros y mejoren juntos. Y esto nos lleva de la mano al principio de situado, que es crucial. El apoyo se adapta a la realidad de cada centro. No es una solución de café para todos, sino que los desafíos de mejora se definen teniendo en cuenta el contexto, la cultura, las posibilidades de cada escuela en particular. Venga, pasemos ahora a ver quiénes son las personas y los equipos que tienen la responsabilidad de hacer que todo esto pase de la teoría a la práctica. ¿Quiénes son los protagonistas del SAE? A nivel macro, la estructura es más o menos así. Hay una unidad nacional, la USICAM, que coordina todo el sistema. Pero, y esto es importante, la organización y la operación del día a día dependen de las autoridades educativas de cada estado. Esto permite, claro, una mayor adaptación a cada región. Ahora bien, llegamos al punto clave, al que está a pie de obra. Sobre el terreno, la figura más importante es, sin duda, el supervisor de zona escolar. Esta persona es el enlace principal, la responsable de que la asesoría y el acompañamiento lleguen de verdad a los centros educativos. Pero ojo, el supervisor no está solo, para nada. Cuenta con todo un equipo de apoyo. Podríamos imaginarlo como el cuerpo técnico de un equipo, cada uno con su especialidad. Por un lado está el asesor técnico pedagógico, el ATP, que echa un cable a otros docentes. Luego el asesor técnico, o AT, que se enfoca en asesorar a los directores en temas de gestión. Y por último, la figura del tutor, que se dedica a guiar al personal que acaba de incorporarse. Y con esto llegamos ya a la última parte.
Vamos a ver cómo todas estas piezas del puzzle encajan para cumplir con el objetivo definitivo, que por supuesto tiene que ver con los estudiantes. El objetivo final del SAE, sacado tal cual del artículo 6º, no puede ser más claro. Todos estos mecanismos, todos estos roles y principios, tienen un único fin: asegurar que el alumnado reciba una educación de excelencia que además sea equitativa e inclusiva. Así que si tuviéramos que quedarnos con una idea, sería esta. El SAE está pensado para ser una ayuda real, un apoyo, y no una carga administrativa más. Su razón de ser es mejorar las prácticas, transformar las escuelas y, en definitiva, crear mejores entornos de aprendizaje. La idea es evitar que se convierta en un simple trámite burocrático. Y cerramos con una pregunta para la reflexión, una que resume la gran ambición que hay detrás del SAE. ¿Puede un andamiaje de apoyo como este, bien estructurado y bien implementado, llegar a transformar de verdad la educación pública? Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias por el interés. Listo. Y continuamos. Maestra Cecilia. ¿Tiene lista su presentación? Maestra, ¿me podría apoyar proyectándola, por favor? Claro, a ver. Ya está en el Classroom, ¿verdad? Sí. Ok, aquí la abro. Ahí está cargando. Me dicen cuando logren verla, que según yo ahí se está cargando. ¿Ahí logran apreciarlo? Sí, ya se ve. Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Ortega. Yo soy directora en el nivel preescolar. Ya tengo 6 años como directora. Actualmente estoy estudiando la maestría y bueno, pues me inscribí a este curso para pues seguir aprendiendo, ¿verdad? El tema que me tocó es el de resolución de conflictos en los centros escolares, cómo mejorar la convivencia en su centro escolar. Bueno, este documento pues hay que conocerlo, ¿verdad? Es muy importante, es un documento corto, no es muy largo, pero pues es muy importante para saber cómo manejar estas situaciones en la escuela. Como introducción, bueno, tenemos que aprender a convivir es un pilar esencial de la educación y es un reto para la construcción de una escuela democrática, justa, inclusiva, solidaria y pacífica. Construir relaciones pacíficas en los centros escolares es una responsabilidad de todos. El conflicto. Bueno, como conflicto se entiende que son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición, es inherente a las relaciones humanas, tiene diferentes etapas y se resuelve pues mediante diferentes estrategias y herramientas. ¿Cómo saber si hay un conflicto? Por las necesidades e intereses se contraponen, existe tensión, incomodidad por el comportamiento, enojo, tristeza, frustración o resentimiento. Estilos de abordar un conflicto. La competición, gano, pierdes. La acomodación, pierdo, ganas. Evasión, pierdo, pierdes. Cooperación y negociación razonada, gano y ganas. ¿Qué hacer en la escuela ante un conflicto? Reconocerlo y hablar de él, clarificar intereses y sentimientos, favorecer el diálogo, tomar acuerdos y establecer compromisos. Regulación emocional
es la capacidad de modificar la intensidad y duración de una emoción y permite adecuar la respuesta frente a una situación de conflicto. El fortalecimiento de la solidaridad, poner en práctica valores como el respeto, la justicia, la cooperación y la solidaridad. Y la solidaridad es reconocer y compartir las circunstancias de otra persona. ¿Cómo promover la solidaridad en el grupo? Compartir, participar, empatizar, con proyectos educativos, con juego de cooperación, trabajo colaborativo en casa. El papel del diálogo. La comunicación permite expresar ideas, pensamientos, sentimientos, intereses y necesidades. La escucha activa y la actitud empática. Negociación. Es un proceso que permite transformar los objetivos iniciales en propósitos de mutuo interés, tener reglas precisas, generar alternativas y tener un acuerdo sensato. Beneficios de la negociación: mejorar las relaciones interpersonales, favorece la comunicación, permite la expresión de emociones y sentimientos y fortalece los valores. Mediación es el proceso que busca la resolución de conflictos de manera pacífica y mediante acuerdos. Es voluntaria, participativa y confidencial. Fases de la mediación: inicio, descripción de la estructura del conflicto y obtención de acuerdos. Ventajas de la mediación: es mejorar la mejora del clima escolar, contribuye al desarrollo de actitudes y valores, fortalece la autorregulación, disminuye las conductas violentas. ¿Qué puede hacer la familia? Fomentar la autoestima y la confianza, desarrollar escucha activa y empatía, fomentar la cultura de la colaboración y promueve el juicio crítico. Y como conclusión, bueno, la resolución pacífica de conflictos requiere transformar la forma de ver el conflicto, realizar un esfuerzo sostenido para convertir el espacio escolar en un lugar de justicia, solidaridad, igualdad, cooperación y respeto. Y ya sería todo. El documento es muy corto y pues no me quise extender mucho. No se escucha, doctora. Ahí está. Muchas gracias, maestra. También vamos a complementar este tema con este video. La verdad es que está como muy claro, es muy conciso, pero bueno, aquí vamos a ver un poquito más el desglose de esta temática. Me dicen, por favor, o reaccionan para saber que se ve y se escucha de manera adecuada. A ver, ¿y si el conflicto no fuera el problema, sino la solución? Muchas veces lo vemos como algo que hay que evitar a toda costa, ¿verdad? Pero en realidad es una parte, bueno, inevitable y hasta fundamental de la vida. Así que hoy vamos a meternos de lleno en cómo gestionar esos momentos, no para ganar, sino para crecer. Esta escena nos suena a todos, ¿a que sí? Esa tensión, el desacuerdo, justo ese momento en el que dos mundos parecen chocar. Pero ojo, lo que pasa justo después depende enteramente de nosotros. Podemos dejar que la cosa vaya más o podemos transformarla en otra cosa. Venga, vamos a ver cómo. Vale, pues lo primero es un cambio de chip total. Hay que empezar a ver el conflicto no como una amenaza para nuestras relaciones, sino, y esto es lo importante, como una oportunidad para hacerlas todavía más fuertes. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un conflicto en realidad? Pues en el fondo surge de algo tan simple como la diferencia. Somos personas distintas, con necesidades, con valores distintos, y es normal. Así que el punto clave aquí es que el conflicto no es algo raro, no es una anomalía. Es de hecho la norma en cualquier relación humana que sea sana y diversa. Y claro, por instinto, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues eso, o huimos o luchamos. Lo vemos como una batalla, ¿no? En la que tiene que haber un ganador y un perdedor. Pero pensar así, bueno, es una visión que nos limita muchísimo y la verdad, a menudo acaba siendo destructiva. Pero aquí es donde está la idea que lo cambia absolutamente todo. En lugar de pensar que un conflicto es el final de algo bueno, y si fuera el principio, es como una invitación, una oportunidad para aprender a comunicarnos mejor, para entendernos de una forma mucho más profunda. Entonces,
¿Cómo se aprovecha esta oportunidad? Bueno, pues lo primero y fundamental es entender que cada persona reacciona de una forma casi automática. Conocer esa reacción, la nuestra, es el primer paso para poder cambiarla si hace falta. Esto es un buen momento para pararse a pensar un segundo. Cuando surge un desacuerdo, ¿cuál es la reacción más habitual? ¿Callarse y aguantar? ¿Saltar a la defensiva? ¿Intentar buscar un punto medio enseguida? Esa primera respuesta, esa que sale casi sin pensar, dice muchísimo del estilo que tenemos para afrontar los conflictos. Fijaos, aquí tenemos los 4 estilos principales. Por un lado, la competición. Aquí el objetivo es yo gano, cueste lo que cueste. La relación es secundaria. Luego está la acomodación, que es justo lo contrario. Tus necesidades son más importantes que las mías. Con la evasión, bueno, aquí no gana nadie directamente. El problema se mete debajo de la alfombra y claro, casi siempre acaba empeorando. Y por último, tenemos la cooperación, que es, digamos, el objetivo final. Vamos a buscar juntos una solución donde todos salgamos ganando. Y aquí se ve la diferencia de una forma súper clara. El estilo competitivo se centra solo en el objetivo, en ganar, y por el camino se puede llevar por delante la relación. La cooperación, en cambio, le da el mismo valor a las dos cosas, al objetivo y a la relación. Se parte de la idea de que el cómo resolvemos el problema es tan importante como la solución a la que llegamos. Pero claro, para poder llegar a ese punto de cooperación, el primer obstáculo, y a menudo el más grande, no es la otra persona, somos nosotros, o mejor dicho, nuestras emociones. Aquí es donde entra en juego saber gestionarlas. Es que es imposible de verdad tener una conversación constructiva si por dentro estamos, pues eso, secuestrados por la rabia, por el miedo, por la frustración. Así que antes de resolver nada fuera, hay que encontrar un poco de calma dentro. Y para eso, aquí tenemos una guía muy práctica, en 3 pasos. Lo primero, el tiempo muerto. A veces lo más inteligente que se puede hacer es no hacer nada. Simplemente dar un paso atrás, alejarse para que se enfríen los ánimos. El segundo paso es la reestructuración cognitiva. ¿Esto qué es? Pues básicamente consiste en pararle los pies a esa vocecita interna que siempre nos pinta el peor escenario posible. Y tercero, que este es un paso de valientes. Aceptar la propia parte de responsabilidad. Solo con preguntarse ¿qué he hecho yo para contribuir a esto? La dinámica del conflicto cambia por completo. Vale, una vez que hemos conseguido esa calma interior, ahora sí, ahora se puede empezar a hablar. Es el momento de la negociación. Ojo, la palabra clave aquí es cooperativo. Negociar no es como regatear en un mercado a ver quién saca más tajada. No, no. Es un esfuerzo que se hace en equipo para crear una solución nueva, una que antes no estaba sobre la mesa. Y el proceso, en realidad, es bastante lógico. Son 4 pasos. Primero, acordar hablar. Parece una tontería, pero es un paso crucial. Una persona pide explicar su punto de vista y la otra acepta escuchar. Segundo, y esto es muy importante, identificar los intereses reales, no solo las posiciones. No se trata de preguntar qué quieres, sino por qué lo quieres. El ejemplo clásico es el de la naranja. 2 personas discuten por la última naranja, pero a lo mejor una quiere la cáscara para un bizcocho y la otra el zumo. Ahí están los intereses. Y de repente ambos pueden ganar. El tercer paso es lanzar ideas sin juzgar. Y por último, se elige la solución que mejor funcione para ambos y se llega a un acuerdo claro. Pero claro, ¿qué pasa cuando la conversación se atasca? Cuando, por mucho que se intente, las 2 partes no consiguen avanzar por sí solas. Pues aquí es donde entra en juego la figura del mediador. Y es súper importante entender esto. Un mediador no es un juez. No está ahí para decidir quién tiene la razón. Su único trabajo es facilitar la comunicación. Es como construir un puente para que las 2 partes puedan cruzarlo y encontrar su propia solución. Y para que funcione, el proceso tiene unas reglas de oro. Primero, es voluntario. Nadie está obligado a ir. Segundo, es confidencial. Lo que se habla ahí, se queda ahí. Tercero, es participativo. O sea, la solución la encuentran las propias personas implicadas. Y cuarto, es justo. El mediador no se pone de parte de nadie. Todo esto crea un espacio seguro, un terreno neutral para poder resolver incluso los conflictos más enrevesados. Al final, si nos damos cuenta, el objetivo de todas estas herramientas no es simplemente arreglar un problema y ya está. Va mucho, mucho más allá. La idea central es esta. Cada desacuerdo, por pequeño que sea, cada momento de fricción es como una encrucijada. Se puede coger el camino de la competición, del resentimiento, o se puede elegir el camino de la cooperación y el entendimiento. Y esa elección es la que nos permite construir relaciones mucho más fuertes, más resilientes y sobre todo más auténticas. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire no es teórica, para nada. Es una invitación a la acción.
Pensemos cada uno en un desacuerdo reciente, da igual si es grande o pequeño. ¿Cómo se podría aplicar algo de lo que hemos visto hoy para transformarlo? Porque la práctica, en realidad, empieza justo ahora. Hoy nos metemos de lleno en una idea clave en el mundo de la Listo. educación en México, el proceso de mejora continua. Con eso cerramos la sesión del día de hoy. No me queda más que desearles que pasen un excelente día, que tengan un feliz día del amor y la amistad y nos estamos viendo el próximo lunes. Que descansen. Gracias, doctora, igualmente. Muchas gracias, hasta el lunes.